Ya habréis podido notar en los últimos meses, tanto en la prensa como en la radio y en la televisión, la cantidad de apariciones que empiezan a tener los ejecutivos de la banca. En un principio, si se mira un poco superficialmente, pudiera parecer que vendrían a sustituir a los ya excesivamente desgastados y aburridos políticos, pero no, parece que más bien tendría que ver con una operación similar a la que consiste en exhibir la personalidad de los políticos para ocultar el funcionamiento de su institución. Y me he perdido el hilo y me imagino que entonces lo de los ejecutivos de la banca sería una cosa similar, atendiendo a su personalidad, a sus nombres, a los cambios, a sus peleas. Nos distraería de un papel que cada vez empieza a ser más manifiesto, el que está jugando la banca. Entonces nosotros no vamos a caer en esa distracción y vamos a abordar los problemas de la banca en sí, los últimos manejos del capital, las fusiones de banco, la centralización del dinero cada vez más fuerte. Buenos días, Agustín. Buenos días. Sí, vamos a meternos con este inmenso problema que es casi como el nombre de la realidad misma, porque ya que otra realidad hay más que el dinero. A primera vista, estas operaciones a las que tanto bombo se da, que tan públicas se hacen, de las fusiones de los grandes bancos para que sean más grandes todavía, pues es una operación simple. Se diría que es casi una suma. Lo mismo que en política antes, en el estadio inmediatamente anterior, pues se conseguía que una nación, es decir, un Estado, fuera especialmente poderosa por el simple procedimiento de que había logrado comprender bajo su cúspide, bajo su mando, una gran cantidad de territorio. Así resulta que las más grandes potencias son Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, que por un procedimiento distinto cada una consiguieron esto de tener mucho territorio bajo un solo mando. Pues de esa manera, por una simple suma, se conseguía el poder, y ahora parece que el capital, imitando dócilmente al Estado, si no es que el Estado se había adelantado a imitar al capital, nos presenta el mismo procedimiento simplicísimo para llegar al sumo poder. Para entrar en Europa, que por lo visto tiene que ser una unidad política al mismo tiempo que económica, los bancos tienen que ser más grandes, tienen que ser de medida europea. Entonces se funden 2 o 3 de los más grandes y de esa manera se consigue un banco más grande todavía, que por lo visto puede ser europeo. Esa es la operación tal como se presenta a los oídos y a los ojos del ingenuo oyente o televidente todos los días. Y conviene que nos preguntemos qué es lo que hay un poco detrás de esa simplicidad. Tú ahora ya, Javier, has hecho bien en poner por delante uno de los aspectos más interesantes, que es la presencia de las personas, de los nombres propios. Eso no puede faltar nunca. Hace falta que se crea que efectivamente hay allá arriba señores que entienden la cosa y la manejan, que son, en cierto sentido, los dueños y los motores del dinero. Lo mismo que hace falta que la gente se crea que allá arriba hay doctores de la ciencia, que aunque aquí abajo no se entienda nada, por lo menos ellos sí entienden y saben cómo es el mundo y todo eso. Y dentro de los doctores de la ciencia, también doctores de la economía. Pues de la misma manera hace falta que se suponga que hay allá arriba manejadores, managers del dinero mismo, que por tanto que lo entienden y que lo rigen de alguna manera, toman decisiones, deliberan, se ponen de acuerdo, están en desacuerdo. Bueno, esto es interesante porque efectivamente es una de las caras de la mentira necesaria para el dominio de Estado y capital que más importancia tienen. Detrás de ella, la gente acá abajo sospechamos que nada de eso es verdad. Sospechamos que el capital tiene su propia dinámica, como la tiene el Estado,
que él tiene sus leyes, de las que en vano tratan de vez en cuando de darnos cuenta los entendidos en economía, y que por tanto los supuestos directores del dinero, los managers del dinero, son una especie de fantoches, piezas necesarias, similares a lo que otras veces hemos dicho respecto al conductor de un automóvil, solo que más en grande, que es preciso que se crean ellos mismos para hacer creer a la gente que están rigiendo esa dinámica, que están en los mandos, que están dirigiendo el rumbo de la cosa. Es muy importante que la gente acá abajo aprendiéramos a negarnos a esa mentira, a no aprendernos esos nombres propios, a despreciarlos de una manera lo más lúcida posible, como vía para poder llegar a descubrir en qué consiste el verdadero movimiento del capital y del dinero. Es preciso que de repente aprendiéramos a preguntarnos acá abajo, bueno, ¿y qué es eso del dinero que es, al parecer, lo único que se nos vende ya? Porque fijaos que hace ya mucho tiempo que las calles de nuestras ciudades, o lo que fueron ciudades, y especialmente las de estas metrópolis, como Madrid, metrópol ideal del dios del progreso, pues nos ofrecen el espectáculo de que todo tipo de otros negocios, viejas tiendas de tejidos, cafeterías y demás, perecen para aparecérsenos cambiadas el día siguiente por un nuevo banco, por una sucursal más de banco. De tal forma que sin exageración se puede decir que en eso se revela como la única mercancía ya es el propio dinero, por extraño que a un representante relativamente ingenuo de eso a lo que aludimos como pueblo le parezca eso, de que aquello que era el instrumento de comprar y vender se convierta a ello mismo en el objeto de la compra-venta, que efectivamente no se venda ni se compre nada más que dinero, y que la realidad, lo que se tiene por real, sea precisamente esa cosa tan abstracta, casi diríamos sublime, impalpable, que es el dinero. En esto es en lo que convendría, yo creo, que insistiéramos en la relación que tienen esos manejos desde arriba y las caretas con que se nos presentan, con esta conversión del dinero en mercancía, que naturalmente arrastra eso de que las cosas todas se conviertan en dinero, de que realmente, aunque haya otros negocios aparte de la banca todavía, estos negocios en realidad estén dedicados al tráfico, a la compra-venta, en realidad de cosas que no son más que representantes de dinero, que son dinero puro. Si la gente llegara a palpar hasta qué punto el dinero es un ente abstracto, ideal, sublime, tal vez sería un poco más difícil hacerle creer que la realidad, lo material, como todavía se dice, consiste en eso a lo que se llama dinero. Eso sería muy importante, y vamos a ver si en ese camino podemos este rato hacer algo. Bueno, pues como de costumbre, estáis invitados a intervenir, y sabéis que podéis hacerlo llamando a los siguientes teléfonos: el 442-7126 y el 711-1099, prefijo 91 para aquellos que no estéis en Madrid. Yo pienso que en un principio este tema a lo mejor os puede retraer un poquito, pero os animaría a que no tengáis miedo. Por una vez me atrevo a ponerme como ejemplo, y hagáis preguntas desde la más completa ignorancia, que por otra parte es desde donde quizás deben hacerse. Por ejemplo, Agustín, que se podría comentar, no sé si esto nos distrae un poco del planteamiento que tú has hecho, pero por ejemplo el dinero en la banca, una cosa que cabe preguntarse es por qué vale más el dinero cuando pertenece al banco que cuando pertenece al cliente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los intereses que te ponen cuando te hacen un préstamo, y en los que te ponen cuando tú depositas una cantidad. Bueno, ese truco enunciado así como lo haces, efectivamente podría parecer un poco arcaico, porque al fin y al cabo ese es el truco fundamental de la usura.
hay que recordar los buenos tiempos de la usura, es decir, cuando el usurero todavía se escondía un poco por los rincones, tenía su mesita en algún rincón de la plaza, escondido entre los otros mercaderes, entre los traficantes de bienes palpables, y todavía aquellos tiempos en que el cacique en los pueblos hacía al mismo tiempo de usurero y combinaba en sí, aunque fuera a nivel rural, la figura del capital y la del Estado, ¿no? En aquellos tiempos no cabe duda, bueno, pues se prestaba con un interés mayor y se pagaba el dinero a un interés menor, y ahí estaba el negocio, era el truco de la usura elemental, ¿no? Lo malo de la cosa es que con el progreso de la banca ese truco no es que haya desaparecido, sino que se ha complicado, sobre todo gracias a que al mismo tiempo la entidad del dinero ha cambiado de una manera notable, se ha ocultado. Se ha ocultado, pero al mismo tiempo tal vez se ha hecho más fácil de revelar para quien quiera verlo. El banco podría llegar incluso, en último extremo hoy día, a prestar dinero al mismo precio que aquel al cual toma el dinero, a la misma tasa en un sentido que en el otro. A pesar de todo, seguiría floreciendo. A pesar de todo, la banca seguiría creciendo y el negocio no fallaría. Pero eso es gracias, naturalmente, a que el dinero se ha convertido cada vez más simplemente en tiempo vacío. El único verdadero dinero es, en las altas esferas, el futuro. Es decir, el dinero que consiste en jugar con unos meses, con unos días, con unos años, de tiempo efectivamente vacío. El negociante, el manager del capital, lo único que juega es a ver si efectivamente hay alguna pequeña diferencia en los plazos, en el cumplimiento de esos futuros, que evidentemente le va a favorecer. De manera que, gracias a eso, gracias a que acá abajo el dinero sigue siendo para nosotros una cosa relativamente arcaica todavía,